estará perdida la esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén.
ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alzad sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Oh sí, Señor, hoy nos levantamos como ese pueblo que quiere ofrecer delante de ti sacrificios de alabanza y de adoración, Señor. Hoy declaramos que nuestra confianza está puesta en Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. Nos alegramos delante de ti, Señor, como se alegra el pueblo que está de fiesta, Señor. Gracias porque tú has traído alegría a nuestro corazón. Por eso hoy te bendecimos, te adoramos, te exaltamos y te damos toda la gloria de vida a tu nombre. Amén. Celebrando su poder con alegría de corazón, como el que viene con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. De Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, y los ojos de los ciegos abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantarán. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo echó a la mar. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo echó a la mar. Echó a la mar los carros de Faraón. ¡Hey, hey! La 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 la
le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. La 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 la. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Y con mi alabanza pelearé. Danza y pandero yo daré. Címbalo y trompeta sonaré. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Y con mi alabanza pelearé. Danza y pandero yo daré. Címbalo y trompeta sonaré. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Oh sí, amado Señor, hoy queremos confesar, precioso Dios, la sangre de Jesús sobre nuestras vidas, lavándonos y limpiándonos de todo pecado, Señor. Declaramos que hoy tú oyes nuestra alabanza, nuestra oración, que sube delante de ti como grato olor, Señor. Gracias te damos, porque la abundancia de tu misericordia nos ha sido revelada. Por eso hoy te pedimos, Señor, que llenes este lugar de ti y que tú, Dios Todopoderoso, te manifiestes. Amén. Se refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón.
poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Oh sí, amado Señor, en este momento nos preparamos para oír tu voz, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que fluyas con toda la libertad, que uses la vida de tu siervo, el pastor, y que a través de él tú nos hables tu palabra, Señor, que la palabra le sea revelada y que nosotros la atesoremos y la pongamos por obra. Lo hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versos 13 al 17. Dice: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Estamos nuevamente delante de ti, nuevamente rendidos delante de ti, Señor, presentando nuestra vida, todo nuestro ser, Señor, para que por medio de tu palabra seamos fortalecidos, seamos animados, consolados, restaurados, liberados, y seas tú sanándonos en el nombre de Jesús. Dice entonces en la Nueva Versión Internacional, en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versos 13 al 17, dice: Por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos, porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Bueno, en esta primera epístola del apóstol Pedro, él de una manera muy práctica está entregando a la Iglesia de Cristo algunas recomendaciones que tienen como propósito que el creyente tenga una experiencia de fe victoriosa. Eso ojalá todo creyente en todo lugar, en todo tiempo, tuviera esa experiencia dada por la fe. O sea, me refiero a tener una vida victoriosa, a vencer en las diferentes batallas que a cada uno le corresponde librar durante su vida, y ir paulatinamente teniendo esa experiencia de vencer,
de vencer dificultades, de vencer al adversario, de vencer nuestras propias limitaciones, por sobre todo mentales. Y entonces les decía que el apóstol Pedro es usado por Dios aquí para darnos unas recomendaciones muy básicas. En el verso 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Y en la Nueva Versión Internacional leemos: por esto, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio. En las dos versiones nosotros miramos cómo el apóstol Pedro al destinatario de esta carta pues le enfatiza acerca de la importancia de la inteligencia. ¿Sí? El apóstol Pedro es consciente que aparte de tener fe, algo indispensable para hacer una buena profesión, para hacer un peregrinaje durante este tiempo, usando la fe, es necesario también la inteligencia. La fe es un instrumento de Dios que hay que usarlo inteligentemente. ¿Para qué? Para nuestro provecho y para el provecho de nuestras familias, de nuestras generaciones, etc. Y por supuesto, la fe hay que usarla para la gloria de Dios. Para eso se necesita inteligencia en el creyente. Y dice la palabra de Dios, en el libro de Proverbios, en el capítulo 2, versos del 3 al 5, en la Nueva Versión Internacional. Dice: si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. En este pasaje está el autor, el rey Salomón, haciendo una enseñanza dándonos una enseñanza acerca de lo importante que es para nosotros atraer la sabiduría, la inteligencia. La inteligencia es algo pues que en una persona puede estar bien, el coeficiente de inteligencia está bien, y si esta persona pues es juiciosa, con esa inteligencia que tiene va a poder tener un buen desempeño aquí en la tierra. Sí, pero es importante también considerar que en nosotros los creyentes la situación es diferente. Nosotros debemos buscar ser cada día más inteligentes. ¿Por qué? Porque necesitamos cada día utilizar la fe más y mejor. Digámoslo así, nosotros vamos a ser evaluados al final de nuestro peregrinaje. Vamos a tener que rendir cuentas y el Señor, nuestro Dios, sabe qué nos ha entregado, qué nos ha puesto en nuestras manos, qué ha puesto Él en nuestras manos, qué dádiva, qué don, qué talento. La fe, entendámoslo, es una dádiva de Dios, es un regalo de Dios. Ese regalo de Dios hay que usarlo muy bien, muy bien, para sacarle el mayor provecho, para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado, para que el pueblo de Dios sea bendecido. Para eso, le reitero, se necesita inteligencia. Tomar lo que se ha recibido, que es la fe, y usarla con mucha inteligencia, con mucha prudencia, porque así dice en el pasaje, ¿sí?, que acabamos de leer. Y entonces les decía, es necesario llamar a la inteligencia, es necesario
asegurarnos de que la inteligencia esté dentro de nosotros. Por eso dice, si llamas a la inteligencia y pides al discernimiento, si lo buscas como a plata, como a un tesoro escondido. Mire que la inteligencia, que es conforme a la palabra de Dios y que está contenida en la palabra de Dios, nosotros debemos buscarla de la misma forma que una persona o que nosotros en un momento dado hayamos buscado un tesoro. Sí, las personas que buscan un tesoro generalmente son los más diligentes, los más ágiles para hacer las excavaciones, las extracciones profundas, para utilizar instrumentos y localizar el tesoro. En fin, eso es, allá, perdóneme, no puede estar un parsimonioso que no sepa por dónde, porque si va con esa actitud, seguramente otro más despierto que él va a llegar primero al tesoro. Entonces, les decía, la inteligencia, dice la escritura en Proverbios 2, del 3 al 5, es indispensable buscarla. No nos conformemos con la que tenemos desde el punto de vista natural. Nosotros le podemos pedir al Señor que nos brinde más inteligencia, que nos haga más inteligencia, tanto en lo natural como en lo espiritual. La inteligencia espiritual nos permite usar convenientemente la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces este pasaje de la epístola del apóstol Pedro, de primera de Pedro, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. Sed sobrios tiene que ver con ser moderados, con ser prudentes, con no actuar a la ligera, con no tomar decisiones sin pensar, sin consultar, sin calcular, sin tener en cuenta todas las posibilidades. Cuando uno va a tomar una decisión, tiene que tener en cuenta eso, ¿sí? Todas las posibilidades que se vayan a presentar. Como dicen ahora, eso que estoy decidiendo lo tengo que ver en diferentes escenarios. ¿Listo? Cuando se va a montar un negocio, cuando se va a iniciar una relación interpersonal, cuando se va a... En fin, en todas las situaciones de la vida es importante que nosotros las pensemos muy bien, no apresurarse a actuar. Pero también dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Mire que una recomendación que nos hace es que nosotros debemos esperar en la gracia. Se lo voy a manifestar de otra forma, que nosotros debemos dejar que la gracia actúe en nuestra vida. Cuando una persona está convencida de que sobre su vida está el favor inmerecido de Dios, cuando es consciente, y esto hay que recalcarlo, cuando es consciente de que es inmerecido, o sea, que esa persona recibe la ayuda de Dios, el cuidado de Dios, la bendición de Dios, y también entiende en su mente que es absolutamente gratuito e inmerecido, porque no es por ningún mérito humano que el Señor nos bendice o nos tiene bien. Todo es por su gracia. Por eso dice: esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se manifieste. En la Nueva Versión Internacional dice: pongan su esperanza completamente en la gracia que se dará cuando se revele Jesucristo. Y en la traducción en lenguaje actual dice: y confíen plenamente que Dios los tratará bien cuando regrese Jesucristo. La gracia de Dios es un buen trato de Dios para la humanidad, específicamente para su pueblo, para sus siervos,
para sus hijos. ¿Sí? La gracia le permite al ser humano poner su vida en una condición diferente. Por eso es que el Señor está pendiente, Él hace una vigilancia permanente para nuestro bien. O sea, Él está vigilando permanentemente que estemos usando bien la gracia. Y si no estamos haciendo un buen uso de la gracia, Él nos lo va a hacer saber por algún método, por algún medio, por alguna persona, por alguna información. Pero no nos va a dejar sin la enseñanza, sin la corrección. La palabra de Dios en la epístola del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2, verso 11, dice: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Este pasaje sí que es tremendo, muy cortico, muy sucinto, pero a la vez muy sustancioso, y está diciendo: en verdad que Dios a toda la humanidad le ha mostrado su favor inmerecido. O sea, la humanidad, a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice aquí en las Escrituras, ha manifestado la gracia del Padre, la gracia del Hijo y la gracia del Espíritu Santo de Dios. ¿A quiénes? A toda la humanidad. ¿Listo? Y nosotros en muchas ocasiones nos ponemos a hacer conjeturas, pero bueno, habrán personas a quienes no le predicaron, otras habrán personas a quienes en el lugar donde residieron en la época no había predicadores, no había iglesias, no se habían convertido. Está bien que pensemos eso, pero lo ideal, como lo veíamos ayer, es que nosotros no hagamos una reflexión en las cosas de Dios de una manera de cuestionar, que lo hagamos en el sentido de cuestionar. No, de ninguna manera. Debemos meditar en el Señor, y luego de la meditación, póngale mucha atención, le voy a dar la clave para hacer una correcta meditación en Dios, en su palabra y en sus tributos y en el reino de los cielos. ¿Cuál es esa clave? Que terminada su meditación en el Señor y en el reino de los cielos, usted va a quedar muy contento. Va a experimentar un gozo inefable. Y aparte de eso va a experimentar paz. Cuando se ha hecho una meditación conforme a la palabra de Dios, bien hecha, trae ese fruto, ese buen fruto. ¿Listo? Dice también entonces: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Este verso es bien interesante porque nos habla acerca de la obediencia y de la buena actitud que debe estar en nosotros. Porque dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Por qué es importante? Porque aquí, mire, plantea la posibilidad. Como hijos obedientes. Puede hacer que haya hijos desobedientes también. De hecho, los hay. En las familias siempre se ve hijos, miembros de la familia, que no son obedientes o no son muy obedientes, o que tienden a la rebeldía. ¿Cómo se los conoce? Las ovejas negras de cada hogar. En cada familia hay una oveja negra. ¿Listo? Esto pues no quiere decir que sea bueno rotular o estigmatizar a estas personas. No, hay que ayudarlas a través de la predicación y por sobre todo a través de la oración por estas personas y dándoles un buen ejemplo.
no de lo buenos que somos para guardar y para aplicar la ley, no, sino de lo amorosos, más bien de lo cambiados, de lo dulce que es nuestro temperamento por cuenta o por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? Entonces, les decía que estos versos, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, nos hablan de la obediencia y de la buena actitud. Ahora bien, miremos por favor lo que dice en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 28, verso 9, en la Nueva Versión Internacional. Dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con buena actitud. Estas palabras se las está dando el rey David a su hijo Salomón cuando él ya iba a ascender al trono, en el cual sería ungido como rey de Israel, el nuevo rey de Israel. ¿Y qué le dice su padre David? Le dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con buena disposición. Mire, aquí está hablando del reconocimiento. Enfatizo en este verso 9. Y decíamos pues que en el pasaje de la primera epístola del apóstol 3 nos habla de la buena actitud y de la obediencia. Pero es que aquí en primer libro de Crónicas 28:9 David le dice a Salomón que reconozca al Dios de su padre. Y ese reconocimiento, cuando una persona reconoce verdaderamente, genuinamente, auténticamente a nuestro Dios, esa persona lo de seguro es que va a ser un hijo obediente al Señor. Lo va a obedecer, va a buscar su consejo, va a buscar su asesoría, su dirección, la luz que hay en el Señor. ¿Cuándo sucede esto? Cuando se lo reconoce. Si no se lo reconoce, no se lo obedece. Haga de cuenta que una persona va en su automóvil y en un momento un oficial de policía le da una señal de detenerse. ¿Qué sucede? Que el que reconoce a la autoridad se detiene, hace lo que la autoridad le dice, así no le guste, así tenga afán, así no le parezca, así que pereza, así lo que sea. Arrincona su vehículo, baja el vidrio de su ventana y lo que esta persona revestida de autoridad civil o militar le va a solicitar, uno lo hace. ¿Listo? Entonces, cuando viene el agente o el oficial, me dice: indíqueme sus papeles, su cédula. Esta es mi cédula, libreta militar, tarjeta de propiedad o lo que sea. Todo lo que le pidan que uno haga, tiene que hacerlo. Si reconoce, lo hace. Y esto parece un ejemplo muy sencillo, pero es muy práctico, porque ahora es muy frecuente mirar en los noticieros cómo no se reconoce la autoridad y sucede que el sujeto ante los requerimientos de la autoridad le pega, le da puntapiés, lo desarman y quieren lincharlo. Inclusive eso no están reconociendo la autoridad. Saben que es autoridad, sí, una persona que agrede a un policía lo ve con uniforme y sabe que es autoridad. ¿Listo? Y que tiene una fuerza, una jerarquía. ¿Listo? Pero el hecho de que sepa que es policía no quiere decir que inmediatamente lo va a obedecer. No. Tiene que haber un reconocimiento y una subordinación. Yo reconozco que es autoridad, yo no soy autoridad.
Él es un agente de policía, yo no lo soy. Él ha sido ungido por Dios y por los hombres para que ejerza la autoridad. Entonces, si yo lo reconozco verdaderamente, efectivamente, le obedezco lo que me diga. ¿Sí? Y continúa diciendo, y sírvele de todo corazón y con buena disposición, pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento. Si lo buscas, te permitirá que lo encuentres. Si lo abandonas, te rechazará para siempre. Aquí continúa hablando acerca de algo muy importante y es de la actitud o de la disposición. ¿Cómo debe ser esa actitud y esa disposición? Pues de la mejor calidad. ¿Listo? Ser auténtica, genuina, no tener una fe fingida, no tener unas actitudes de fe fingidas, un falso interés en el Señor, en la obra de Dios, en el siervo, en la congregación. Mire, yo lo he visto, hermano, en tantos años ya, como personas han tenido una fe que uno después se da cuenta que no había tal, que no había tanta fe, que era más bien como una imitación de la fe. Dice, sírvele de todo corazón y con buena disposición. Esto se refiere a buena actitud. Si el Señor a usted y a mí nos ha dado y nos está dando el privilegio de servirlo, hagámoslo con la mejor actitud. Así estemos cansados, así estemos con una fatiga grande por las actividades, así servir al Señor implique un tiempo menos de descanso, implique pagar unas bucetas, implique compartir un poquito menos con la familia, pues uno tiene que hacerlo de corazón, con alegría, reconociendo al Señor en cada momento y situación de nuestro servicio. Porque si no es así, la persona termina pensando que no ha estado sirviendo a Dios, sino a un hombre, al líder, al pastor. Eso es lo mismo que con nuestros tributos. Nuestros tributos los recibimos y nosotros se los presentamos en el caso nuestro, a nuestro apóstol. Nuestras ofrendas, diezmos, tributos, pactos, se los presentamos a ellos. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios está establecido así, que el que predica el Evangelio vive del Evangelio. Y el que participa el que sirve en el altar, del altar participa. ¿Listo? Nosotros tenemos ese reconocimiento de que es a Dios a quien le estamos tributando. Un mal entendimiento de esto es pensar que alguien le está haciendo con sus tributos un favor a un líder, a un siervo, a un pastor, a un apóstol. Eso no le está haciendo ningún favor. Si tomamos la esencia del tributo a Dios, aquí pues ya me metí, hagamos un paréntesis. Si toma la esencia del tributo a Dios, el feligres o el creyente no le hace favor al sacerdote, se lo está haciendo a sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios, y esto lo vimos a mediados del año pasado, porque el Señor ha establecido lo siguiente: poner en el sacerdocio, en el liderazgo, poner una unción, o mejor, poner de su espíritu. ¿Para qué? Para bendición de la congregación. ¿Listo? Dentro del siervo, dentro del líder, dentro de nuestro apóstol, dentro de mi persona, por favor inmerecido. Téngalo muy en cuenta. Ninguno nos merecemos que Dios haya vertido sobre nuestros vasos algo que se llama la unción para prosperar. Entonces Dios determinó
en su sabiduría, que el creyente, que el israelita o que el miembro de la iglesia le tributara a Dios. Esos tributos los reciben o los recibimos hombres, seres humanos comunes y corrientes, pero con la unción y con la capacidad de transmitirle a esa persona que tributa parte de la unción que Dios ha puesto en nosotros. ¿Listo? ¿Para qué? Para que en su trabajo le vaya bien. Y mire que en estos días he meditado bastante acerca de eso y me da mucha alegría. Y es que el tributo a Dios, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, eso es una verdad, hermanos. Eso es tremendo lo que se logra. Sí les digo, no piense que es rápido, no. Para ver los frutos buenos, primero tiene que haber tributado con la mejor actitud, con mucho amor, con mucha, ¿qué le digo?, franqueza, con alegría, ¿sí? No hacerlo a regañadientes, no hacerlo pensando que lo estoy haciendo a un ser humano o que el siervo no necesita, o que no sé, no hay, mire, todo eso lo digo porque yo en un momento dado lo tuve en mis argumentos. Y cuando lo tuve, que por fortuna fue muy poco tiempo, eso el Señor lo fue trabajando y me fue dando la enseñanza, la sabiduría, la ministración del Espíritu Santo para entender un poquito. ¿Listo? Y en estos días le decía a mi esposa, yo me siento entusiasmado con el hecho de tributar. ¿Por qué? Porque hemos visto cosas extraordinariamente buenas en nuestras vidas. Muy buenas. ¿Sí? No las vimos hace 28, 29 años. No, ahora es que se ven. Porque es, como le digo, el Señor no es que venga atrasado, no. El Señor lo que necesita es que nosotros crezcamos y maduremos y la bendición que Él nos va a conceder no nos dañe, no nos saque de la práctica, de la vocación. ¿Listo? Y entonces le decía, o dice aquí en este verso, dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mire cómo dice, que si nosotros invocamos al Padre de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros le pedimos que nos favorezca, que nos ayude, que nos levante en un momento dado, lo podemos hacer como lo veíamos ayer. Podemos entrar al trono de la gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo podemos hacer sin ningún problema. ¿Listo? Pero hay que considerar que como hombres y mujeres activos en la fe, nosotros somos creyentes, profesantes, que estamos activos, ¿listo? Que tenemos unas actividades propias de un feligrés, ¿sí? Y con esas actitudes propias de un feligrés debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque no puede estar en nosotros o no debe estar en nosotros, por una parte, las actitudes o los comportamientos propios de un feligrés, de un creyente, de alguien que hace parte de la iglesia. No podemos tener eso y al mismo tiempo tener un comportamiento, unas actitudes de un hombre mundano, de un hombre que no ha sido renovado, ni de un hombre que haya sido transformado por el Espíritu Santo.
En nosotros se debe ver la obra del Espíritu Santo, se debe ver que hemos sido renovados, transformados, moldeados por el Espíritu Santo y santificados por el Espíritu Santo. Por eso dice, si invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Listo? El hecho de saber que nosotros estamos invocando al Señor Jesucristo debe hacer que nos sintamos más atraídos por la piedad, que queramos vivir una vida piadosa. ¿Listo? Y esto no piense que nadie lo considera, no, sí, mucha gente ha hecho estas consideraciones de procurar tener una vida con más recogimiento, digámoslo así, con la práctica de la piedad. ¿Por qué? Porque pues lo que nos hemos podido dar cuenta a lo largo de este peregrinaje es que la vida piadosa es muy buena, muy buena. Hace unos años bastanticos ya veía una familia cristianos evangélicos, en una iglesia evangélica y muy fieles y sirviendo, y una familia bien, muy bonita, y se veían los miembros de la familia la práctica de la piedad, pero también se veía algo, mucho bienestar, era evidente eso, el bienestar, tanto físico como el bienestar económico. ¿Listo? Después de años, de decenas de años de perseverar en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, se ven grandes beneficios cuando uno se ha consagrado, cuando uno es consciente de que está invocando a Dios con el pensamiento, con la boca, como sea, y que asimismo, como es consciente de que invoca a Dios en su corazón, pensamiento, con su boca, también es consciente de que debe apartarse de las obras que en otras ocasiones, antes de ser creyentes, tantos problemas nos trajeron, tan mal fruto trajeron a nuestras vidas. Y dice que cada uno de nosotros sí tiene que conducirse en este camino, tiene que andar en este camino de fe con mucho cuidado, con mucho cuidado, como decimos, caminando pianito, suavecito, con pies de plomo, ¿sí? Observando bien dónde es que voy a poner mi pie, observando bien en ¿cómo se dice esto? En pos de qué voy, o detrás de qué meta, de qué objetivo, de qué propósito es que voy. No tiene que aprender eso, a caminar despacio, ¿sí? Fijándose muy bien, analizando, levantando la cabeza, mirando al norte, mirando al sur, al oriente y al occidente, para no irme a extraviar, asegurándome de eso, de no extraviarme. ¿Listo? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. En esta mañana estamos delante de ti. Yo te pido por los tributos de tus hijos y de tus hijas, te pido que les bendigas y les prosperes en el nombre de Jesús. Gracias te doy, gracias por la vida de cada uno de tus hijos, por la vida de cada uno de tus siervos, de sus familias, Señor. Gracias porque tú nos has llamado en un día, Señor, aceptable, en un día favorable, porque nos has dado tiempo, el tiempo necesario, el tiempo suficiente
para que procedamos al arrepentimiento, para que procedamos a la conversión, para que procedamos a entregar nuestra vida y a buscar tu vida, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor Jesucristo. Enséñanos cada día, enseña a nuestra alma, que nuestra alma sea enseñada, que nuestro corazón sea tocado, sea ablandado, Señor, que nuestro corazón sea dispuesto para recibir de ti, para recibir de tu palabra. De igual manera, nuestra alma, Señor, esté dispuesta para oír el Evangelio, para obedecer el Evangelio, Señor, para predicar el Evangelio, Señor, que en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias esté ese anhelo, Señor, de servirte en tu obra. En esta mañana bendecimos tu nombre que es glorioso, bendecimos tu nombre que es santo. Yo bendigo a la familia apostólica, sus hijos, todo este ministerio, Señor. Lo ponemos en tus manos, oramos por la paz de tu pueblo amado, por la paz de Israel, Señor, muy especialmente por la paz de Jerusalén, Señor. Permíteme bendecir a tus hijos y a tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos.